y también a partir del diario personal, donde es posible conocer a una figura humana de Monseñor, un hombre que fue quedando un poco aislado, que fue quedando incluso como muy solitario en la realidad salvadoreña, un hombre que había sido rechazado incluso por el Vaticano, aun cuando había sido impuesto por el mismo Vaticano para expulsar a los teólogos y frenar la teología de la liberación en El Salvador, pero que había sido incluso rechazado por el propio Mochila cuando pidió que intercediera para que dejaran de enviar armas a Centroamérica. Y es la historia de un hombre que, diría yo, un hombre congruente, como se nos hablará mucho más, creo yo, de la visión teológica de Monseñor y de la visión teológica de la época, el contexto, y que aceptó su muerte, su asesinato como un destino trágico, que era a mí algo que me llamó mucho la atención en la historia, no de Monseñor solamente, sino del propio país, El Salvador, ya que la historia misma podría haber sido relatada un poco de manera de la tragedia griega, un hombre que tiene que enfrentar su destino, un hombre que no pudo tener un asesinato más significativo y simbólico como él, como le sucedió en el que fue oficial de misa, una sola bala certera de la que le quitó la vida, y digamos que fue la gota que derramó el vaso en la realidad centroamericana, salvadoreña, para que se iniciara la primera gran ofensiva que va a detonar la guerra civil, que durará 12 años. Este es un trabajo que originalmente se me delegó a mí. A mí se acercó la Universidad de Notre Dame en Indianápolis. Querían una película sobre Monseñor. Yo accedí. Para mí era complicado porque lo hablábamos hace un momento. La realidad de la iglesia hoy en día en México no tiene nada que ver con esta iglesia que existía en Centroamérica. Es una iglesia muy reaccionaria. Y para mí hacer una película que tocara el tema de la revolución y religión era algo difícil de enfrentar, porque sabía que iba a ser controvertida y que no nos íbamos a poner de acuerdo en algún momento. Y acordamos en que yo hacía la película, pero tenía libertad de contenidos, y comencé a hacer los primeros viajes a El Salvador. Creo que llegué en un momento muy afortunado, que fue el triunfo del FMLN en la presidencia de la República, y la gente que había guardado una historia por 30 años tenía ahora una necesidad imperiosa por narrarla, y realmente fue como abrirle el grifo al agua que corría, ¿verdad? Básicamente la gente tenía como una necesidad fuerte de relatar su historia. Pero después la universidad tuvo una lectura, en mi opinión, muy equivocada de la película. Ellos pensaban que, bueno, equivocada y acertada en otros, en otros de los comentarios que hacían, porque de entrada ellos pensaron que yo había pintado la figura de un señor que incitaba a la violencia. Nunca lo creí así, pero sí siempre creí que su voz de alguna manera había sido utilizada por la extrema izquierda para de alguna manera justificarse, y también por la extrema derecha para atacarlo. O sea, siempre fue, la figura de Monseñor siempre fue como muy manipulable su voz. Mucha gente de la extrema izquierda la usó para sus intereses, y la extrema derecha también. Y que pensaban que yo había hecho una película de un momento en donde a la iglesia se le había salido de las manos el conflicto. A mí me retiraron del proyecto, pero la relación que uno establece, sobre todo con los campesinos, que es con quienes yo más hablé en El Salvador,
hicieron que yo de alguna manera peleara el derecho a lo que le llamamos nosotros el corte final, un proyecto que llevó alrededor de un año, y descongelaron la película un año, y el día de hoy la podemos proyectar. Fue el año pasado cuando yo tuve derecho de hacer la primera proyección, y el resultado de esta película en 100 minutos, que se llama El cielo abierto. Y a mí me gustaría, aprovechamos la fortuna que tenemos de tener a un hombre como Juan José Tamayo, para que nos hablara un poco y nos ayudara a entender cuál es el escenario en que empiezan los primeros teólogos de la liberación al llegar a Centroamérica, que de alguna manera son la semilla de lo que serán los movimientos políticos militares, no solo en El Salvador, sino en toda la región, incluido México años después, cuando el posible brote zapatista en la década de los 90. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por esta nueva invitación. Seguro que va a haber una tercera, la hay 2 y 3, y siempre que he venido aquí ha sido sobre un tema bastante afín. Hace un año o 2 vine para hacer un homenaje a Monseñor Casaldáliga, y hoy pues hacemos otro homenaje y otro recuerdo, una memoria histórica de Monseñor Romero. Y estoy muy satisfecho de compartir este coloquio y esta sala con Everardo, un director que yo creo que ha entendido perfectamente la figura de Monseñor Romero, y él me pide, así de una manera un poco improvisada, que sitúe a Monseñor Romero en su contexto. Y por no alargar demasiado, porque como se dice en las presentaciones de libros, aquí hemos venido a hablar del libro, en este caso hemos venido a ver el documental, situaría la figura de Monseñor Romero en América Latina en 2 contextos. El primero, el contexto de una iglesia perseguida, un concepto que cuando éramos pequeños se solía aplicar a los países del este, recordáis, ¿no? La iglesia perseguida en los países que estaban tras el telón de acero. Pues curiosamente, el contexto del asesinato de Monseñor Romero se enmarca dentro de una iglesia perseguida. Iglesia perseguida por los regímenes de seguridad nacional, por las dictaduras, por gobiernos demócratas cristianos y por ejércitos que luchaban contra el comunismo y para salvar la civilización cristiana. Y fueron los propios cristianos encaramados en el poder político, militar y económico quienes daban las órdenes de asesinar y de ejecutar a otros cristianos que afirmaban su fe a partir de la lucha por la justicia. Cuenta John Sobrino que estando en Indonesia, me parece, en las fechas en que se produjo el asesinato de sus 6 compañeros jesuitas el 19 de noviembre de 1989, cuando él explica quiénes han matado a sus hermanos los jesuitas, le preguntan en Indonesia, pero ¿cómo es posible que los propios cristianos maten a los sacerdotes? La iglesia perseguida. Y una persecución que no conoce límites, porque va desde los campesinos que luchan por el derecho a la tierra hasta los líderes de las comunidades eclesiales de base, pasando por religiosos y religiosas, sacerdotes e incluso obispos. Hay un libro que está publicado hace 2 o 3 años en torno a la figura del padre Arrupe, y en ese libro se relata la vida de 47 jesuitas asesinados en América Latina, ¿no? Y el padre Arrupe hace una reflexión maravillosa diciendo que los jesuitas asesinados son la mejor semilla para que crezca la planta del